Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 215. Capítulo 7. El propósito de la diosa. Ikigaya desanduvo sus pasos, regresando por donde había venido. Su encuentro con Atenea había apagado por completo cualquier deseo de visitar el antiguo Coliseo romano. Aunque su contacto fue breve, ya había deducido la obsesión de Atenea con la Gorgona. Esta Atenea no era la que él conocía de los mitos. En esta línea temporal, ella no era simplemente la diosa Madre Tierra. Sus orígenes se remontan al extenso sistema prehistórico de culto a la gran diosa madre del cercano oriente. Dentro de este sistema, las imágenes de animales, serpientes, pájaros, osos, solían representar las encarnaciones de la diosa. Desde una perspectiva naturalista, ella no se limitaba a la tierra, sino que también abarcaba el cielo, el sol y mucho más. En el cercano oriente, este sistema de diosas se fue diferenciando gradualmente en deidades locales una vez que surgieron los sistemas de escritura en las civilizaciones mediterráneas. Desde el punto de vista mitológico, Atenea evolucionó a partir de las diosas pájaro y serpiente de la antigua Europa. Los rasgos animalescos que encarnaba la Gorgona eran los que más se acercaban a su esencia. Sus ojos, parecidos a los de un búho, ya habían confirmado la hipótesis de Ikigaya. El búho era el símbolo más emblemático de Atenea, asociado a ella con mayor frecuencia que las serpientes, las palomas o las aves acuáticas. Representaba su sabiduría, su naturaleza guerrera y su conexión con el inframundo. Ikigaya podía sentir el caos y el anhelo destructivo en la mirada de Atenea, pero también percibía una falta de integridad, algo roto o incompleto. Esto lo llevó a una conclusión. Los aspectos de serpiente y ave de Atenea, su conexión con los animales, estaban dañados. La piedra de la Gorgona podía restaurar esta parte perdida y devolverle su plenitud. Por lo tanto, su obsesión con la piedra de la Gorgona era perfectamente razonable. A partir de esto, Ikigaya también dedujo el estado de poder actual de Atenea a través de su dependencia de la piedra. Con eso en mente, decidió regresar. Ahora era una carrera contra el tiempo. Mientras caminaba entre la multitud, un destello de determinación brilló en sus ojos. Poco después, el cielo azul de Roma se llenó repentinamente de pájaros. Diversas especies de aves cubrieron el cielo en una densa masa. En muy poco tiempo, llenaron el firmamento, ocultando el sol. Nadie sabía de dónde venían, pero cuando la gente finalmente los vio, todos los habitantes de la ciudad que levantaron la vista vieron el enjambre abrumador. El batir de sus alas y sus gritos ahogaban todos los demás ruidos de la ciudad. Todas estas aves eran ahora los ojos del asesino de dioses oriental que se encontraba en Roma, Ikigaya Hachiman. Tras asesinar al antiguo emperador celestial oriental Di Junio y usurpar el poder del sol, adquirió la capacidad, al igual que el mítico pájaro Xuan, de comandar a todas las aves de la naturaleza. A través de los pájaros, la distribución de Roma, su gente y sus objetos quedaron claramente plasmados en la visión de Ikigaya. No vio a Atenea, pero eso no le sorprendió. Atenea también era una diosa de las aves. Era lógico que los pájaros no pudieran seguirle el rastro. Sin embargo, sí vio a Liliana y a Erika. Las dos chicas, con semblante preocupado, habían regresado al restaurante donde se habían reunido previamente. Ikigaya sonrió levemente, luego retiró su poder y ordenó a los pájaros que se dispersaran, liberándolos de su atadura. Luego se dirigió él mismo hacia el restaurante. Aunque iba caminando, su ritmo no era más lento que el de ir en coche. Al poco rato, llegó al restaurante. Esta vez, nadie intentó detenerlo. Entró directamente y regresó a la misma sala de reuniones. Empujó la puerta y entró. Hachiman. Una chica con aspecto preocupado que estaba sentada a la mesa, se puso de pie con sorpresa y alegría. ¿Quién más podría ser sino Liliana? Erika se sentó a su lado. La habitación estaba vacía. Las otras tres debían de haberse marchado ya. Tengo malas noticias y buenas noticias. ¿Cuál quieres saber primero? Ikigaya se acercó a Liliana, le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro y le indicó que se sentara de nuevo con él. Entonces escuchemos primero las buenas noticias, dijo Erika antes de que Liliana pudiera responder. Considérenlo una recompensa de nuestro rey para los magos italianos.
No sé a qué te refieres, pero sí, son buenas noticias, dijo Ikigaya encogiéndose de hombros. La diosa ya no irá tras vosotros dos. Puede que incluso se haya marchado de la ciudad. Tanto Erika como Liliana se quedaron atónitas al oír esto. Luego preguntaron al unísono: ¿ya conociste a la diosa? Aunque sus tonos eran completamente diferentes. La voz de Liliana denotaba preocupación, mientras que la de Erika reflejaba curiosidad y entusiasmo. Incluso añadió: ¿qué diosa era? Atenea. Ikigaya no se anduvo con rodeos. Lo dijo sin tapujos, con total seguridad. Así que no creo que tenga que decir cuáles son las malas noticias. En efecto, Liliana tragó saliva con dificultad, con una expresión amarga en el rostro. La diosa de los muchos rostros debe ser una adversaria formidable, incluso para ti. Tiene 8 caras. Ikigaya le tomó la mano y, mientras sus ojos reflejaban timidez, continuó: ahora que me he encontrado con Atenea, no podrán conservar esa piedra por mucho tiempo. Cuando su poder divino se recupere por completo, probablemente aparecerá directamente. ¿Cuánto falta para que eso suceda? Quizás porque él le tomó la mano, Liliana tartamudeó. Un rubor rojizo se extendió por su piel pálida, aunque ella seguía intentando mantener una actitud seria, lo cual solo hacía que se viera aún más adorable. Ikigaya no lo mencionó. Simplemente sonrió, admirando su ternura, y continuó: tendrías que responder tú. Yo solo le quité la energía que tenía dentro. En cuanto a la rapidez con la que se recupera, ¿acaso quienes la custodian no deberían saberlo mejor? Nosotros tampoco lo sabemos. Lo descubrimos hace poco. Liliana intentó retirar la mano, pero no pudo. Al sentir la mirada burlona de Erika a su lado, su vergüenza y frustración se intensificaron, haciendo que su rostro se enrojeciera aún más. Justo cuando estaba a punto de estallar, Ikigaya finalmente la soltó. Entonces, de manos de Erika, que lucía una expresión burlona, casi de risa, le arrebató la piedra de la gorgona una vez más. Frotó la superficie lisa de la piedra con los dedos, y el poder mágico que había en su interior comenzó a fluir suavemente con el movimiento. Al instante siguiente, activó la autoridad de Osiris. Capítulo 216. Capítulo 8, la ilusión dentro de la piedra. En la habitación tenuemente iluminada, un brillo centelleaba en los ojos de Ikigaya. La luz se retorcía y parpadeaba como una llama que ardía ante él, proyectando reflejos. De su mano salió un silbido, como el de una serpiente escupiendo la lengua. Liliana y Erika miraron fijamente, solo para ver cómo la piedra de la gorgona que sostenía en la mano, la imagen grabada del rostro de una mujer con serpientes retorciéndose en lugar de cabello, comenzaba a moverse de nuevo. El sonido provenía del ondulante cabello de serpiente. Ante esta extraña escena, tanto Liliana como Erika sintieron un escalofrío y, por instinto, retrocedieron varios pasos. Una oleada de frío les recorrió el cuerpo de pies a cabeza. Pero Ikigaya no tenía tiempo para preocuparse por sus emociones. Ya estaba viendo algo. En sus ojos, la piedra resplandecía, y dentro de esa luz, surgió una visión. Lo primero que vio fue la cima de una montaña. Era la cima de una montaña alta y majestuosa, de color gris, con truenos que iluminaban su cumbre. Acto seguido, la montaña se derrumbó y su cima se partió. Mientras las piedras caían como lluvia en la grieta, un búho salió volando. Sujetó una serpiente con sus garras, pero justo cuando estaba a punto de escapar del abismo, sus garras se aflojaron y la serpiente cayó. La visión se precipitó en la grieta tras la serpiente que caía. Al caer la serpiente, la luz circundante se desvaneció. La oscuridad lo envolvió por completo. Entonces Ikigaya vio una puerta. La serpiente aterrizó frente a la puerta, y en el instante en que tocó la tierra y la piedra, se transformó en una guerrera, humana de la cintura para arriba y serpentina de la cintura para abajo. La guerrera, en su forma humana, vestía un casco, una coraza y protectores de brazos de metal. Sostenía un pesado escudo de hierro en una mano y una larga lanza en la otra. Llevaba un arco y un carcaj sujetos a la espalda. Cuando la guerrera se dio la vuelta, Ikigaya se sorprendió al descubrir que su pecho derecho era plano, en marcado contraste con el izquierdo, que era prominente. Era evidente que le habían cortado el crecimiento a la fuerza. Tenía marcas de quemaduras como si lo hubieran quemado con hierro candente.
El guerrero no era bello y tenía ojos de serpiente llenos de hostilidad. Entonces, la guerrera gritó y se abalanzó contra la puerta, destrozándola con su lanza. Pero al hacerlo, la lanza se rompió. La arrojó a un lado y se apresuró a avanzar, solo para encontrarse poco después con otra puerta idéntica. Ella cruzó esa puerta, perdiendo esta vez otra pieza de su armadura. De esta forma, partiendo de la primera puerta, atravesó un total de 7, perdiendo cada vez una pieza de su equipo. Tras atravesar la última puerta, su cuerpo comenzó a encogerse, transformándose de nuevo en serpiente, y finalmente murió. En ese instante, un búho surgió de la quietud de la oscuridad. Atrapó el cadáver de la serpiente entre sus garras y se elevó hacia la enorme grieta en el cielo, visible incluso a simple vista. La mirada de Ikigaya siguió al búho mientras ascendía cada vez más alto. Tras un lapso de tiempo indeterminado, todo se iluminó de repente. El búho había reaparecido en la cima de la montaña. Lo último que vio Ikigaya fue una enorme luna llena plateada suspendida en el cielo. Con eso, todas las visiones se desvanecieron. Antes de Ikigaya solo estaba la piedra de la Gorgona, ahora sumida en el silencio, y las dos chicas, Liliana y Erika, mirándolo con expresiones solemnes y ansiosas. Ikigaya frunció el ceño mientras recordaba cuidadosamente la visión. Había muchas cosas que no había comprendido del todo. Sin embargo, estaba seguro. Nada de lo que se mostraba a través de la piedra de la Gorgona era superfluo. Tenía que comprenderlo todo. Pero antes de eso. Lily, reúne a tu gente. Ven conmigo. Dijo de repente. Sin esperar a que Liliana o Erika hicieran preguntas, ya se había levantado y caminado hacia la puerta, empujándola para abrirla. Liliana se quedó paralizada por un instante, y luego salió corriendo aún más rápido que él para transmitir la orden a los magos que se encontraban en el edificio. La comunicación entre los magos era rápida. En menos de 30 segundos, Ikigaya, Liliana, Erika y todos los magos habían salido del restaurante. Subieron a varios vehículos estacionados en la entrada y se marcharon a toda velocidad. Ikigaya estaba sentado en uno de los coches, agarrando con fuerza la piedra Gorgona, reprimiendo su poder con todas sus fuerzas. Pronto sintió un poder divino abrumador que brotaba desde la dirección del restaurante, vibrando en el aire. Erika no notó nada, pero Liliana pareció presentir algo e instintivamente se giró para mirar hacia atrás. No mires atrás, le advirtió Ikigaya de inmediato. De lo contrario, Atenea te verá. Atenea. Liliana no fue la única sobresaltada. Erika, a pesar de no percibir nada, se quedó paralizada de miedo igual que ella. Nadie podría permanecer verdaderamente libre de temor ante un dios hereje. Puede que Erika se hubiera sentido un poco entusiasmada por esas cosas en el pasado, pero después de todo lo que sucedió en Cerdeña, había desarrollado un sano temor hacia ellas. Y con razón. En Europa, las ciudades habían sido destruidas por capricho por los asesinos de dioses. Si bien no eran comunes, tales eventos no eran precisamente raros, si se consideran en el contexto de siglos. Ante tal poder, las ciudades humanas eran tan frágiles como una hoja de papel en contacto con agua hirviendo. Así que, sabiendo que Atena acababa de estar en el lugar que ellas habían dejado hacía poco, ambas chicas estaban extremadamente tensas. Ikigaya, sin embargo, permaneció tranquilo. El poder de Kwafu era sumamente eficaz para suprimir la piedra Gorgona. Aunque estuviera cerca, probablemente Atenea no sería capaz de percibirlo. Simplemente dio una orden informal. Conduce más rápido. Entonces cerró los ojos y guardó silencio. La victoria sería suya, no de Atenea. El convoy de los magos se alejó a toda velocidad, dejando atrás el restaurante ahora vacío. En el pasillo, una figura menuda caminaba por el suelo, sus pasos producían suaves chasquidos. La muchacha de cabello plateado se acercó a una gran puerta. No hizo nada, pero la puerta se abrió sola y una lenta corriente de aire salió al exterior. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus pupilas, parecidas a las de un búho, brillaban de emoción. Era la diosa de ojos brillantes, Tritogeneia. Pero el mundo la conocía mejor como Atenea. La sabia serpiente que una vez figuró en su escudo había estado allí hacía poco, pero ahora había caído en manos de su enemigo. Debe ser él. Estos discípulos de Hermes claramente le habían confiado la problemática piedra de la Gorgona a ese joven extranjero asesino de dioses.
Ahora, la piedra de la Gorgona sería llevada al extranjero, lejos de esta tierra. Pero que así sea. No hubo vacilación alguna. El vínculo entre la serpiente y ella era absoluto e inquebrantable. Era una parte esencial de su propia naturaleza. Creía que ella y la serpiente se reencontrarían pronto. Cuando llegara ese momento, ella triunfaría y lo recuperaría todo. Ella lo esperaba con ilusión. Capítulo 217. Capítulo 9. Viaje a Irkutsk. Ikigaya no se quedó más tiempo en Roma. Tomando la piedra, se dirigió directamente al aeropuerto. De las ilusiones que mostraba la piedra de la Gorgona, aún había partes que no podía comprender. Para ganar tiempo y poder aclarar sus ideas, decidió irse a un lugar más lejano. Pero no pudo regresar a Japón. Después de que no pudo provocar deliberadamente el desastre en su hogar, poniéndose en el lugar de los demás, él mismo había sido una persona común y corriente. Ya no tenía motivos para tratar las vidas de la gente común como prescindibles, al menos no si podía evitar involucrarlas. Basándose en todo eso, Ikigaya decidió ir a Siberia. Aquel lugar podría describirse como escasamente poblado, y eso es quedarse corto. No había que preocuparse por los daños colaterales. Podía desahogarse. Como era de esperar, la organización de todo esto quedó en manos de los magos italianos. Después de todo, estos tipos habían sido totalmente inútiles con la piedra de la Gorgona. El único ámbito en el que podían aportar su granito de arena era en logística como esta. En cuanto a quién lo acompañaría, Liliana y Erika se ofrecieron voluntarias. Dejando a un lado a Liliana, Ikigaya realmente no podía entender por qué Erika estaba tan obsesionada con los dioses. Esta mujer era única. Cuando conoció a un dios en persona, se asustó muchísimo, pero cuando se trataba de otra persona que trataba con dioses, se encendió de emoción. Ikigaya tenía muchas ganas de hacerse una radiografía del cerebro para ver cómo era su estructura interna. Dicho esto, aunque iba a Siberia, no era como si fuera a esconderse y adentrarse de lleno en una zona deshabitada. Aún necesitaba comer y dormir. No pensaba pasar penurias extremas. Así pues, eligió la zona del lago Baikal como base. Cumplía con todos sus requisitos. Cuando Ikigaya pensaba en Siberia, siempre la asociaba con aire frío, páramos helados, lugares de exilio y los fundadores de la antigua Unión Soviética. Cuando pensó en el lago Baikal, se imaginó a Su pastoreando ovejas. En resumen, el nombre por sí solo transmitía una sensación fría y amarga. Esa primera impresión fue precisamente la razón por la que Ikigaya lo eligió como escenario de la batalla. El avión voló durante mucho tiempo. Pero como lo organizó la Sociedad Mágica Italiana, las condiciones eran bastante buenas. Ikigaya se durmió en el avión. Era mucho más cómodo que cuando llegó. Cuando Liliana, a quien le habían asignado al azar para acompañarlo, lo despertó, le dijo que habían llegado a Irkutsk. ¿Qué clase de nombre era ese? Nunca lo había oído. Irkutsk es conocida como el corazón y la joya de Siberia, ¿sabes? Erika respondió cuando Ikigaya preguntó casualmente. Apenas entendió la explicación y luego bajó del avión con ellos dos. Sin embargo, el aeropuerto era extremadamente pequeño. Solo había una puerta de entrada y una de salida. El tamaño total del aeropuerto era aproximadamente el mismo que el de la estación de autobuses rural de los años 50 de la ciudad natal de Ikigaya, antes de que él cruzara al otro lado. Pero lo más exasperante fue la ineficiencia de los rusos. Ikigaya inicialmente planeaba pasar desapercibido y hacer fila como todos los demás, pero una cola de menos de 100 personas tardó más de 2 horas en ser atendida. Ikigaya lo soportó a regañadientes, considerándolo una primera visita memorable a Siberia. El control de pasaportes posterior fue relativamente rápido. Erika y Liliana le ayudaron a que todo se hiciera de forma eficiente. De repente, apareció un grupo de rusos y exigió que todos abrieran su equipaje para inspeccionarlo. Su razón: hace unos días, alguien fue detenido por contrabando de artículos prohibidos. Fue entonces cuando Ikigaya perdió la paciencia. Exhaló una vez, provocando una ráfaga de viento que hizo caer a toda la gente común, y luego se marchó arrogantemente con Liliana. En cuanto a las consecuencias, creía que Erika podría afrontarlas. Y Erika no lo defraudó. Menos de media hora después, los encontró de nuevo, aunque parecía un poco resentida.
Bien hecho, Erika, y Kigaya le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y sonrió. Como era de esperar de la experta en relaciones públicas. Eso no tuvo ninguna gracia, Su Majestad. Erika lo miró con considerable resentimiento. La próxima vez, ¿podría al menos avisarme? No hablemos de eso. ¿Dónde nos vamos a alojar? Nuestro contacto acaba de enviar la información. Nuestra villa no está en la ciudad. Ah, ¿sí? Entonces no hay prisa. Demos un paseo primero. Y con eso, Ikigaya siguió a Erika a todas partes. Mientras caminaban, Ikigaya notó que la ciudad era bastante antigua y tenía una infraestructura deficiente, especialmente el estado de las carreteras, que eran terribles. Lo que vio por todas partes fueron tías rusas regordetas. Esto fue toda una decepción para alguien que había oído historias de que este era un país con más mujeres que hombres, especialmente mujeres hermosas. Entraron al azar en un supermercado. Ikigaya notó que la fruta era barata, los productos lácteos eran baratos, el chocolate era barato, la carne de res tenía un precio medio y los pasteles eran los más baratos. Las verduras, en cambio, eran escandalosamente caras. Después, el grupo fue a comer a un restaurante cercano. Ikigaya disfrutó de borscht, carne estofada, caviar y postre. Sinceramente, los postres hicieron honor a su nombre. Eran tan dulces que resultaban empalagosos y estaban repletos de una rica crema. No es de extrañar que las calles estuvieran llenas de tías gordas. Después de comer, todavía tenía mucha energía, así que continuó haciendo turismo con Liliana y Erika. Visitaron el monasterio de Znamensky y la catedral de Kazán, que supuestamente eran atracciones locales famosas. Cuando visitaron la iglesia, se encontraron con que se estaba celebrando una ceremonia de bautismo. El bebé que iban a bautizar parecía tener alrededor de un mes. Era la primera vez que Ikigaya presenciaba un bautismo ortodoxo, aunque no entendió nada. Su único recuerdo imborrable era el de una bañera de metal muy grande y el bebé jugando con agua dentro. Finalmente, después de comer, beber y hacer turismo a sus anchas, volvió a centrarse en los negocios y le pidió a Erika que lo llevara a la villa. Subieron al vehículo que había venido a recogerlos. Al salir de la ciudad, el paisaje a lo largo de la carretera se fue transformando gradualmente en densos bosques, y la carretera misma ondulaba como olas. Sentarse en el coche era como montar en una montaña rusa. Parecía que los rusos construían las carreteras simplemente siguiendo el relieve natural, eligiendo el camino más fácil. Por suerte, ni los conductores ni los pasajeros eran gente común. De lo contrario, el viaje lleno de baches habría sido una tortura. Cuando Ikigaya llegó a la villa, ya estaba anocheciendo. Saltó del coche y contempló la escena. La villa no era lujosa, pero tenía todas las comodidades necesarias. Incluso tenía una piscina en el jardín, y detrás se extendían montañas y bosques vírgenes. Un lugar agradable, dijo, dándose una palmada en el pecho, donde guardaba la piedra de la gorgona. Es hora de ponerse a trabajar. Capítulo 218. Capítulo 10. La diosa de 8 rostros. Ikigaya estaba sentado a orillas del lago Baikal, a tan solo unos cientos de metros de la villa, donde se alojaba en la ladera de una colina. Aunque se le llamaba lago, parecía un mar. Este es el lago más antiguo del mundo y el séptimo más grande por superficie. Antiguamente, era territorio nómada de los antepasados del pueblo mongol. El agua era excepcionalmente pura. Se decía que el agua de este lago podría abastecer de agua potable a 5.000 millones de personas durante medio siglo. Aunque no se añadiera ni una sola gota de agua a la cuenca del lago, el río Gangara, que nace en él, tardaría 400 años en vaciarlo por completo. Los camarones anfípodos autóctonos del lago podían filtrar el agua a más de 50 metros de profundidad 7 u 8 veces al día, lo que resultaba en una calidad de agua excepcional que la hacía directamente potable. Para Ikigaya, el valor de este lugar radicaba en cómo le permitía pensar en un estado mental trascendente. Estaba absorto en sus pensamientos, meditando sobre Atenea. Para estudiar a un dios de la antigua Grecia, lo mejor es empezar por su origen. Después de todo, la cultura griega llegó relativamente tarde a la escena. Antes de ello, el mundo oriental vecino ya había experimentado miles de años de desarrollo.
Incluso el norte de África les llevaba ventaja. Entre los mitos sobre Atenea, ninguno fue más famoso que el de su nacimiento. Se esperaba que esta diosa, que rompió la tradición de sucesión divina entre los dioses griegos, fuera una deidad masculina. Sin embargo, se convirtió en una niña, y sin madre. O mejor dicho, su madre se dejó crecer la barba. Zeus, al igual que Poseidón, tenía una barba frondosa. En aquellos tiempos, tanto hombres como dioses parecían enorgullecerse de sus barbas. Por supuesto, lo más sorprendente fue que no nació desde abajo, sino que surgió de la cabeza de su padre. Eso sí que es tener estilo. Pero hay que admitir que esta forma de nacimiento reflejaba significativamente el poder que poseía Atenea. La profunda influencia de la cultura del cercano oriente en Grecia es innegable. A principios del periodo arcaico, tuvo lugar la llamada Revolución Orientalizante. Los estudios comparativos han identificado desde hace tiempo temas del antiguo cercano oriente presentes en la mitología griega, como el mito hurrita de la realeza en el cielo, proveniente de los hititas. Este mito hitita pudo haber inspirado a Hesíodo, dando como resultado los mitos de sucesión que involucran a Urano, Cronos y Zeus en la teogonía, los cuales guardan claras similitudes con los mitos de la creación del cercano oriente. El nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus evoca claramente el nacimiento de deidades como Kumar bien los mitos de Asia Occidental. Pero eso no es todo. En la mitología mesopotámica, la historia del descenso de Inanna al inframundo y su regreso de él podría ser también un antecedente del mito del nacimiento de Atenea. Las 7 puertas que aparecen en las visiones de Ikigaya están claramente inspiradas en las 7 puertas que Inanna atravesó en el inframundo. Esta diosa, a la vez diosa del amor y deidad de la guerra, gobernaba sobre los cielos y la tierra. Como diosa de la guerra, comparte características con Atenea. Su iconografía incluye el búho, y su inmenso poder provenía de las diversas prendas y adornos que lucía. Esto recuerda mucho a la apariencia y los poderes de Atenea como diosa guerrera. Si los mitos primitivos tienden a mantenerse más cerca de la esencia divina, los mitos posteriores, aunque más complejos y difíciles de interpretar, tienden a reflejar una imagen más completa de las capacidades y la identidad simbólica de un dios. En el relato del regreso de Inanna, ella reaparece espectacularmente adornada con todos sus poderosos símbolos. Esto no solo se asemeja a la escena del nacimiento de Atenea, armada e imponente, sino que también involucra a un mediador. Enki para Inanna y Hefesto para Atenea, ambos dioses de la artesanía que ayudan en el renacimiento o surgimiento de la diosa. Esto despertó las sospechas de Ikigaya. Tal vez el nacimiento de Atenea fue en realidad una resurrección. Esta teoría cobra más fuerza si se tiene en cuenta que la palabra griega que se refiere a la cabeza de Zeus también significa cima de la montaña. En la mitología y el arte visual mesopotámico, las montañas a menudo simbolizaban el inframundo. Algunas representaciones artísticas muestran a Inanna de pie sobre dichas cumbres, simbolizando su trascendencia sobre la muerte. Descender para morir y regresar vivo al mundo de los vivos. Así pues, el nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus puede que no haya sido la versión suave y delicada que se mostró en televisión, sino más bien como entrar en modo Musou, frenesí guerrero imparable. Esa chica era realmente poderosa. Estos pensamientos ocuparon a Ikigaya durante días, mientras estaba sentado junto al lago. Pero no fue tiempo perdido. Había logrado descifrar en gran medida las imágenes de las visiones. La cima de la montaña como inframundo, la cabeza de Zeus, los búhos y las serpientes como símbolos de Atenea, la muerte de la guerrera tras atravesar 7 puertas. Todo ello apunta al descenso de Inanna. Los rasgos de la mujer guerrera reflejaban lo que Hipócrates describió del pueblo escita en aires, aguas, lugares. Este grupo se convirtió en el arquetipo de una legendaria otra cultura. Las Amazonas, una sociedad de guerreras que se cree descienden de mujeres serpiente. Casualmente, uno de los muchos rostros de Atenea era el de una diosa serpiente. La fusión de la diosa serpiente cretense y la diosa escudo micénica fue una fuente importante de la identidad guerrera de Atenea. Y la luna llena en el cielo.
Eso representaba claramente el poder de Atenea como diosa virgen, no una referencia a su condición sexual, sino a la plenitud de su fuerza vital. Los griegos veían a la Virgen como un símbolo de la energía vital que se regenera por sí misma, de forma similar a como la luna crece y mengua, y luego vuelve a su plenitud sin ayuda externa. Una diosa de la guerra con la apariencia de una guerrera, una virgen intocada por los hombres, una diosa de la artesanía y la protección, una diosa de la sabiduría, una deidad simbolizada por búhos, una diosa serpiente, una protectora de la ciudad y una diosa nacida de su padre que defendía el dominio patriarcal sobre el matriarcado. Estas eran las 8 facetas de Atenea que Ikigaya podía discernir, y sospechaba que había aún más. Verdaderamente aterrador. Tras haber estado sentado durante varios días, Ikigaya soltó una carcajada repentina. Solo derrotando a semejante adversario se podía sentir verdaderamente el valor de ser un asesino de dioses. Sacó la piedra de la gorgona y liberó su poder de supresión. Sobre la superficie de la piedra, la imagen de la gorgona, ya sin contención, comenzó a retorcerse, agitando sus cabellos de serpiente. Ikigaya podía sentir su furia y su anticipación. «Yo también lo espero con ansias», murmuró, y luego se puso de pie. Tras días de represión, la piedra rebosaba ahora de poder divino, clamando por su amo. Herramientas divinas. Cosas verdaderamente misteriosas. Igual que la espada de Hena, igual que el arco que le robó a Di Junio. Sinceramente, seguía sin tener ni idea de cómo funcionaba realmente ninguna de esas cosas. La invitación había sido enviada. Ahora le tocaba a la diosa responder. Estaba seguro de que Atenea no le haría esperar mucho. Hachiman, se oyó una voz a sus espaldas. Ikigaya se giró. No muy lejos, Liliana corría hacia él. Probablemente había percibido la energía de la piedra de la gorgona. Después de todo, era una bruja, naturalmente sensible al aura de la diosa madre. Ikigaya, que había visto el programa de televisión, lo sabía. Todavía sentía curiosidad por el llamado héroe de acero. ¿Cuál era su secreto? En la serie, la Madre Tierra era una forma de la Gran Madre. Entonces, ¿qué era acero? Guardó la piedra de la gorgona y dio un paso al frente para recibirla.